arbitraria que separa los aspectos materiales de los inmateriales. La arqueología de los últimos 40 años se ha dedicado a reflexionar sobre la relación intrínseca entre esas dos dimensiones, observando la experiencia sociocultural entre las personas y las cosas. Las arqueologías dedicadas al pasado reciente y a lo contemporáneo han crecido considerablemente, con una ampliación de los diálogos públicos y colaborativos, la participación de los depositarios de conocimientos tradicionales, la memoria en el proceso de conocimiento dentro de la ciencia arqueológica. Yo no estoy muy adaptada a este modo, pero creo que será todo bien. Por favor. Gracias. Sí, voy a pular un poco de esto para empezar. Perdón. Lo hablo del lugar de la arqueología, de la historia y de la antropología. Y todo lo que voy a hablar hoy aquí será transitando por estos tres campos. La idea es traer algunas experiencias de investigaciones para pensar la relación entre arqueología y memoria, la arqueología y personas vivas. Y con esto me gustaría de empezar. Eso significa hablar muchísimo de arqueologías de pasados recientes o de contemporáneos que se aproximan mucho a la antropología, pero cuando hacemos también una arqueología de pasados muy antiguos, debemos recordarnos tener en mente que ellos también ocurren en el presente. Sea bien por la presencia de descendientes directos o indirectos, bien por los residentes locales que tratan con ese pasado y viven sus huellas en su cotidianidad. Eso significa que hacer arqueología también implica estar cerca de las personas. Podemos optar por ignorar este hecho o asumirlo como parte del proceso de conocimiento de la arqueología. Lo que quiero decir es que toda arqueología tiene lugar en lo contemporáneo. Y esto es ineludible. Podemos cerrar los ojos o asumir que esto forma parte de nuestro trabajo. Si optamos por incluir ese aspecto como parte de nuestro trabajo, significa que tenemos que ocuparnos de la oralidad, de la tradición oral y de la memoria. En relación con las cosas del pasado, la dimensión viva de la oralidad y de la memoria son intrínsecas. Así tenemos que ocuparnos de las narraciones orales y las formas de documentarlas, de la dimensión de continuidad y cambio en los discursos que atraviesan generaciones, así como de la dinámica de la memoria, que no es lineal, sino asociativa. Reúne a los sujetos barajando el tiempo, uniendo lo que importa para contar la historia. Es una cuestión de espacio para poder por bien. La propuesta, por tanto, en esta charla es compartir experiencias de investigación con ejemplos para pensar. Sí. Ahora, despacio, todo será posible. La propuesta, por tanto, de esta charla es compartir experiencias de investigaciones con ejemplos para pensar la relación entre arqueología, oralidad y memoria, haciendo uso de fuentes escritas, en primer momento, para hablar sobre el encuentro de narrativas orales y aquellas creadas desde la materialidad de las cosas para la escrita de la historia y para pensar el carácter público de la arqueología sobre las cosas del pasado.
Algunos recuerdos son delicados porque evocan historias de dolor, violencia y trauma. ¿Y cómo podemos hablar de este dolor, de estas violencias y traumas sin escuchar a las personas directa o indirectamente vinculadas a estas historias? ¿Cómo podemos hablar de estas personas? Y en caso de las historias que no son necesariamente sobre traumas o incluso historias de hace mucho tiempo en un pasado muy antiguo, ¿cambia esta ética? Aquí tenemos imágenes de personas que encontramos en nuestras investigaciones que interactúan directamente con vestigios del pasado, que se apropian de ellos y que movilizan historia que atraviesan y permean el tiempo. Algunas están lejos de nosotros en el tiempo. Otras se relacionan directamente con la propia investigación, con los investigadores y con los vestigios. Como en el caso de los practicantes religiosos que utilizan las ruinas como lugares de celebraciones y ofrendas con otras formas de establecer una conexión entre los tiempos. Partiendo del principio de que como arqueólogos también tratamos con personas vivas, con sus historias y recuerdos, me gustaría hacer un recorrido por algunas de las investigaciones que he llevado a cabo. Perdón, lo español no es exactamente lo lugar de conforto, pero vamos. Por tanto, la escrita de la historia, Ok, para eso he dividido nuestra conversación en 3 momentos. Primero yo voy a hablar de ejemplos para pensarnos la relación entre arqueología y memoria a partir de fuentes escritas. Para eso voy a tomar un caso de procesos criminales y otro caso con el uso de la microhistoria a partir del vocábulo cabiúna. Es un vocábulo relacionado al trata de africanos en contexto de la clandestinidad de este tráfico en Brasil, en el siglo XIX. En un segundo momento, por tanto, traeré casos para hablar del encuentro de narrativas orales y narrativas creadas a partir de la materialidad de las cosas en la escritura de la historia. Así que será asociar personas, ruinas y memorias. Hablaremos de esto en 2 contextos. Uno en la playa de Saí, que es el contexto del trata ilegal, de clandestinidad, y otro el contexto urbano de Copacabana, en Río de Janeiro, en un parque, una área verde pública. Y por fin, la idea es hablar un poco del carácter público de la arqueología sobre las cosas del pasado. Para ello, recordaré cuestiones relacionadas con políticas de gestión, estrategias pedagógicas y diálogo con el público para reflexionar sobre los criterios de definición y valoración del patrimonio. Por tanto, empecemos con el primer momento, que son los ejemplos de reflexión sobre la relación arqueología, oralidad y memoria, pero a partir de las fuentes escritas. Voy a plantear el caso de los análisis cualitativos y cuantitativos de casos penales. Utilizamos fuentes escritas, sobre todo en lo que se conoce como arqueología histórica. Fuentes como inventarios, testamentos, ayudan a definir perfiles de población para contextos específicos y para registrar bienes muebles e inmuebles. Pero existen otras fuentes que ayudan en la tarea de aproximación a contextos específicos, caracterización de poblaciones y descripción de materialidades, como los registros de nacimientos, matrimonios, de funciones, los registros de propiedad, los registros mercantiles, autorizaciones comerciales, periódicos. La lista es muy larga. Por tanto, vamos a ver la especificidad del caso criminal. Uno de los documentos históricos más densos de análisis son los procesos penales. En algunas épocas también se denominaron como procesos inquisitoriales. En términos generales, cuando se producía un delito,
los tribunales o la Iglesia, en caso de la Inquisición y la persecución de la heresía, abría una investigación en la que se registraba el delito, los acusados, las víctimas y los testigos que eran oídos para llegar a una sentencia definitiva. La historia brasileña ha hecho un gran uso de estos procesos, especialmente en análisis cualitativos de casos más extensos, que proporcionan análisis densos de un acontecimiento y de las relaciones sociales presentadas por los casos. Estos análisis profundos suelen realizarse bajo el prisma de la microhistoria, pero también pueden ir acompañados de análisis cuantitativos cuando se dispone de una serie de casos para un periodo determinado. Un poco aburrido, mas va a mejorar, prometo. En Brasil, las causas penales suelen tener la siguiente estructura general. Es un documento separado en partes que siguen las instancias y cronologías del proceso penal, que puede durar un día o prolongarse durante décadas. Acá tenemos la estructura del proceso, en la derecha posibilidades interpretativas que tenemos de su lectura. Apenas para contextualizar, el proceso entonces es separado por un primer momento con la notificación, que tiene un relato objetivo de lo sucedido, un informe forense que describe las condiciones materiales de quien o qué sufrió con la consecuencia del acto del delito, la calificación del acusado, que tiene preguntas primarias sobre nombre, edad, color, profesión, lugar de residencia, si está casado. Son estas respuestas que permiten la montaje de bancos de datos cuantitativos, especialmente. Después se pasa al interrogatorio del acusado con preguntas específicas sobre el delito y vienen los testigos con las mismas preguntas de calificación y los relatos sobre los delitos. Por fin, un nuevo interrogatorio al acusado para llegar a la sentencia final. Esa es la estructura del documento. En una investigación sobre la esclavitud en la región cafetera de monocultivo del Brasil del siglo XIX, reuní 127 procesos criminales que permitieron vislumbrar esta sociedad, especialmente a través de las respuestas estandarizadas en las preguntas de calificación. Las respuestas de las personas interrogadas permiten acercarnos a parte de la población local a través de la red de chismes de barrio, también de aquellos que vieron y escucharon hablar de un crimen e informan lo que estaba haciendo. Así, lo muy precioso que hay en estos procesos, creo que por un lado las respuestas padronizadas que permiten definir una pequeña población de vecinos. Por otro lado, las respuestas como ¿qué estabas haciendo en la hora del delito? Yo estaba en campo con mi hermano porque a un final de semana nosotros hacemos cosas en mi plantación, en otro final de semana hacemos en la plantación de él. Así que apenas decir qué estaba haciendo en la hora del crimen trae para nosotros aspectos de lo cotidiano. Por ejemplo, de que hermanos trabajan juntos y de qué manera eso se da. Esta metodología está toda publicada en un libro que está disponible online. Inclusive algunas de estas investigaciones están también en este librito que se quedará en la biblioteca del Banco de la República, entrego a Diana, que tiene un poco de todo esto que estoy diciendo aquí. Lo que me gustaría destacar para lo que nos interesa dentro de toda la análisis, en el caso del proceso, es que la vida cotidiana es la clave que nos permite cruzar los datos manuscritos, como los casos penales y la arqueología. Una estrategia para elaborar estos registros de la vida cotidiana a partir de casos penales fue crear mapas. Los casos más densos
contienen tantos personajes, nombres, lugares que a veces atravesan muchas décadas incluso, que su simple lectura no me permitía comprender la relación entre estas personas ni vislumbrar los significados sociales de los espacios por los que transitaban. Este mapa no es geográficamente preciso, es una representación, un esbozo de las posibilidades de relación entre personas y espacios. Estos mapas yo fiz manualmente, la mía estudiante Erika Sanjus fez la belísima digitalización con pequeños muñecos. Voy a presentarlo rápidamente para dar un poco esa noción de la posibilidad de, a través de los relatos de las personas, las hablas que son escritas, cómo llegamos a fragmentos de cotidianos de vizinhanças, de vecinos. Entonces, ese es un crimen que se da en una hacienda de café. Acá, sí, funciona, pero no aquí. No, la tela no lee. Sí. Acá es la hacienda, la casa. Acá tiene todo el campo donde las personas esclavizadas trabajaban todos los días, en las plantaciones de café. Entre la hacienda y la plantación tenemos una serie de lugares de deslocamiento, o son lugares liminares en la vida cotidiana de una hacienda. Por ejemplo, el camino por donde pasan todos los días los esclavos, las personas esclavizadas. Lo mismo lugar donde artistas también pasaban un día, italianos, no sé por qué, encontraron el cuerpo donde se hacía un pequeño trabajo de corta duración. Donde también se había una casa amarilla, así se llamaban, que era casa de un hombre libre y pobre, que vendía roscas, tabaco, aguardiente y compraba café robado de los esclavos. Entonces era una casa donde transacciones cotidianas lícitas y ilícitas ocurrían en la hacienda. Esa es la casa amarilla, es el mismo lugar donde el esclavo cocinero que salía de la senzala de acá para trabajar el campo, el almuerzo se daba en campo. Pero todos los días, caminando pelo camino, pasaba la casa amarilla para tomar una brasa de fuego, para acender el fuego del almuerzo. La otra casa que está en este contexto es de un esclavo liberto que fue capataz de los esclavos. En fin, el último detalle es que tenemos también movimiento. Entonces, en la hora que se da el crimen, ¿qué estabas haciendo en la hora del crimen? ¿O qué he hecho cuando tuve el crimen? Entonces las personas tienen relatos de acciones, que son acciones sociales. Algunos corrieron para pedir ayuda justo al hombre de la casa amarilla. Otros corrieron arriba en azul para pedir ayuda a su señora. Y así por diante. Esa es la idea de los mapas. En cierta medida, la creación de estos mapas, y aquí algunos detalles ampliados, también nos permite tener una aproximación fenomenológica a estos paisajes rurales con una estimación de las distancias, el tiempo y el desplazamiento de las áreas cotidianas, el olor de café que sale de una casa, el fuego que arde dentro de otra, donde podía encontrar carbón con el que hacer comida del campo, por ejemplo. Bien, hablando de documentos escritos y cómo ellos nos permiten nos aproximarnos de hablas de pasado y de la dimensión de cotidiano, vamos a ver el segundo ejemplo de análisis con una fuente escrita para reflexionar sobre la relación entre arqueología y oralidad. Una información sobre el lenguaje, eso, lo vocábulo que dice. Eso incluye pensar en la habla y la memoria, que es registrada en escrito. Y nos permite la comprensión de espacios sociales.
También en el contexto de la esclavitud brasileña, pero ahora en la costa, durante el periodo de comercio ilegal de africanos esclavizados, tenemos un libro impreso que hace registros históricos y geográficos, algo muy descriptivo y amplio, de una región en la costa que se llama Angra dos Reis. En el volumen está firmado por Honório Lima. Honório Lima fue administrador de uno de los mayores traficantes de esclavos del Imperio de Brasil durante el comercio ilegal de personas esclavizadas. En otras palabras, Honório Lima estaba muy familiarizado con la estructura y los códigos de este comercio. El libro se publicó en 1889, después de proclamada la abolición de la esclavitud y en el año que se fundó la República de Brasil. Casi 40 años después del fin del periodo clandestino de la trata de africanos. Hemos desarrollado estudios sobre la logística de recepción de estos africanos entre 1830 y 1850, el periodo de la clandestinidad, cuando su entrada en Brasil era ilegal. En términos generales, hubo una proliferación de pequeños puertos clandestinos a lo largo de la costa. Acá tenemos, no tenemos, acá tenemos, no tenemos. Acá tenemos esto toda la provincia de Río de Janeiro con el mismo nombre de la ciudad, del municipio que es apenas acá. Las imágenes que veremos después es bueno acá para ver Río de Janeiro marcado por la bahía de Guanabara. Río está de este lado de acá. Lo que digo ahora es que durante la clandestinidad se proliferan puertos clandestinos a lo largo de la costa para escapar de la fiscalización. Esos puertos se configuraron por complejos desagregados y con diferentes momentos en la recepción de los extranjeros esclavizados, con la parada en islas para cuarentena, la llegada a estructuras arquitectónicas en el continente, donde los africanos se recuperaban del viaje, aprendían un poco de la lengua y del trabajo, el propio concepto de trabajo, en verdad, que irían a realizar en plantaciones del interior a las que luego serían trasladados. El aire se falta. Sí, estoy intentando. El estudio sobre la estructuración de una nueva logística para la acogida clandestina de africanos y africanas habla de una nueva estrategia que traduce el proceso de esclavización en sus primeros momentos tras cruzar el Atlántico. O sea, las personas no se tornan esclavas, pero hace un proceso de tornarse esclavas que nunca se termina. Ese proceso es un proceso de hacer malungos, este vocábulo que es compartido por diferentes lenguas de Centroáfrica, que se dicen como compañeros de travesía, de sufrimiento y de muerte, trabajadores esclavos para el monocultivo de café, base de la economía del Imperio de Brasil a época. La llegada incluía la estructuración de lugares de permanencia temporaria y de paso, liminares. También de reconocimiento de vocabularios que traducen esa experiencia como la propia palabra malungo. Y así, ese es apenas un ejemplo de una estructura arquitectónica a la cual trabajamos de estos complejos desagregados que reciben los africanos en el continente. Pero lo que nos interesa en ese momento es la cita que Honório Lima hace en una nota de pie de página, 40 años después de estar implicado en los trabajos clandestinos del comercio de africanos. Esta nota explica el uso de la palabra cabiuna. Segundo Honório Lima, cabiuna serían los negros que venían de la costa africana
se les llamaba cabiuna, por el color de su piel después que se prohibiera el maldito tráfico de esclavos. Es específico para ese momento. Posiblemente una jerga de la clandestinidad, refiriéndose a los negros y africanos y africanas que llegaron ilegalmente esclavizados. En el diccionario Michaelis de la lengua portuguesa contemporáneo, la palabra cabiuna se traduce como una palabra originaria del tupí-guaraní y se refiere a un árbol de madera negra, dura, resistente, grande y frondosa, un tipo de jacarandá. Y también un negro traído a Brasil como esclavo ilegalmente después de la prohibición de este tipo de tráfico. Acá un jacarandá, que es un árbol frondoso con madera de excelente calidad. Es una palabra tupí-guaraní que traducía la concepción que los propios africanos tenían de árboles cuando hablaban de los seres humanos, de su identificación como persona con la metáfora del árboles, traducida por lenguajes indígenas y mestizas. En canciones de hongo, que es hongo, hongo viene de hongo y jonguero. Hongo es un tamborileo y jonguero es la persona que participa de este tamborileo. Ocurre en sureste de Brasil. Es una reunión alrededor de tambores con danza, desafío de versos cantados, utilizando un lenguaje metafórico. En esas canciones de hongo que remontan la esclavitud y hasta hoy son muy vivas, tiene un verso metafórico que es con tanto pau no mato, embaúba e coronel, que dice que embaúba es un árbol de una madera de muy mala calidad, no sirve para nada. Y cuando cantan dicen que embaúba es el coronel, enquanto yo soy un jacarandá. Entonces, con una lenguaje metafórica cifrada, se habla mal del Señor y se puede enfatizar su propia fuerza. La fuerza, la belleza y quizá referencias de ancestralidad asociadas al jacarandá no solo eran comprendidas por los africanos y africanas, sino por todos que sabían que su libertad había sido violada. Esto es lo que nos dice el uso de la palabra cabiuna durante la ilegalidad. Esto nos encontramos en la nota de pie de página de Honorio Lima en un libro escrito. Uniendo el registro escrito de la memoria de Honorio Lima con la oralidad viva contemporánea, encontramos una entrevista realizada por el equipo del Laboratorio Historia Oral e Imagen de la Universidad Federal Fluminense, una entrevista al mestre Cabiuna, que fue un mestre jonguero de la región del monocultivo de café en el interior de Río de Janeiro. En 2010, él responde, explica su nombre. Nombre, Cabiuna. Pero su nombre no es Cabiuna. Cabiuna es apodo, ¿verdad? Mi nombre, sí, es Benedito. No me gusta mucho que me llamen por ese nombre. Nunca me ha gustado. Me gusta que me llamen Cabiuna. También es nombre de herencia. Viene de mi bisabuelo y se lo pasó a mi abuelo, luego se me pasó a mi padre y a mis tíos. Está en mi familia y se extenderá ahí hasta que Dios permita. Estos registros nos ayudan a profundizar un poco en los intersticios de este periodo de clandestinidad, cuando contraengranajes movían respuestas subalternas a ese sistema de horror, que era marcado por una arquitectura y una configuración de un nuevo paisaje para la recepción de los africanos en el proceso de esclavización de ellos. No se trata de profundizar en los casos de la investigación, por ejemplo, sobre la arquitectura, pero todos están publicados, sino mencionar en este momento el uso de fuentes de diversa naturaleza y cómo ese tránsito permite diferentes lecturas del pasado.
y también de hacer una ciencia híbrida. Por tanto, pasamos al segundo momento, que es pensar en las narrativas creadas a partir de materialidad de las cosas y narrativas orales en la escritura de la historia, observando la relación entre personas, ruinas y memorias. El primer caso, nos quedaremos en la misma playa de Saí, en el contexto de la clandestinidad, con ese complejo que mencioné, con muros de piedra que sirvieron de logística en el proceso de esclavización, que siguen existiendo hoy como ruinas de aquella época de cautiverio en un mundo contemporáneo. No solo nosotros, los investigadores, miramos estos muros y vemos historias de cautiverio, las cuales contamos. Los bañistas, porque se queda a la playa, muy próximo a la arena de la playa, y los bañistas que acampan en esa playa cuentan historias de cadenas y gritos que oyen por la noche. Lo povo de santo, así llamamos, son las personas vinculadas a religiones de origen africano, especialmente la Umbanda. También se relacionan con estos muros de piedra en diálogo con la época de la esclavitud. Ellos están hablando de la misma memoria y de la misma historia que nosotros, pero la relación que establecen es distinta. ¿Cómo podemos estar en un lugar haciendo trabajo de campo e ignorar las otras lecturas y apropiaciones de estas materialidades y de este pasado? Seguimos. En el contexto urbano de la ciudad de Río de Janeiro, en el parque de Chacrinha, en el barrio de la famosa Copacabana, muros de piedra preservan. Aquí también es el complejo de Saí, es el muro, gran muro, adentro un pequeño altar. Tiene una historia muy larga, pero apenas para ilustrar. Entonces vamos ahora para el centro de la ciudad de Río de Janeiro, aquí para localizar dónde está el río en Brasil, y de nuevo la bahía de Guanabara. Estamos ahora en Copacabana, una región privilegiada de la ciudad con las playas. Por tanto, muros de piedra preservan, este mapa después va a nos ayudar. Acá tiene la salida de la bahía, el azul, donde es parque, próximo de la playa también. Por tanto, los muros de piedra que también encontramos en ese parque preservan diferentes épocas de la historia y de ese lugar. El trabajo que hicimos en este parque fue de mapear las áreas con concentración de vestigios arqueológicos asociadas a visita pública del parque con caminos adentro de la floresta. Los restos identificados, y aquí tiene el camino, los colores son los espacios con grandes concentraciones de vestigios. Los restos identificados incluyen diferentes temporalidades. Remontan el proceso colonial de protección del territorio recién conquistado por fuerzas portuguesas, que son estructuras relacionadas a un fuerte del siglo XVII. Tiene estructuras relacionadas con la ocupación del barrio en el siglo XIX, cuando una élite se afasta del centro buscando balnearios por la salud, cuando estructuras como esa son chácaras y sobrados se establecen. Esta estructura es muy interesante porque hasta la década de 1980, estaba de pie, con 2 andares, era un sobrado de 2 andares, pero la tradición oral asocia esta estructura a Teodoro Pescador, un personaje completamente anónimo de la historia, pero su nombre se quedó. Ninguém sabe por qué. Especialistas en la historia del lugar, del barrio de Copacabana, dice, sí, ya escuché, existe, tiene, mas ¿qué es? No sé, no sabe. Entonces, la mía sugestión, la mía desconfianza es que Teodoro se quedó en la historia porque asociaron su nombre a estas paredes de piedra.
que desconfío muchísimo que tenha sido su casa. Un pescador que mora en un sobrado de 2 andares no hace mucho sentido, pero se quedó. Sospecho que se quedó por cuenta de su asociación a las ruinas. En este parque entonces tenemos estructuras muy antiguas ligadas a un fuerte, a este momento de la ocupación del barrio del siglo XIX, pero en cantidad y calidad los vestigios que más se presentan en ese lugar son vestigios de una favela formada en los años 1930-1940 y que fue removida por el gobierno militar en 1970. Después de todas estas ocupaciones en ese lugar, que hoy es un parque, me gustaría destacar el encuentro de tiempos que miramos en este estudio. Cuando las ruinas, los relatos orales se ponen juntas. Los relatos orales remontan a un Brasil colonial y asocian, por ejemplo, esa estructura de piedra a un célebre personaje da história brasileña, um ilustre conhecido que é Tiradentes. Tiradentes foi um revolucionário que lutava por la independência de Brasil al século XVIII. Esse abrigo rocoso foi adaptado para uso humano, talvez como vigia de los barcos que entraban en la playa para controlar el territorio ocupado por las fuerzas coloniales. Sin embargo, si la investigación no hubiera estado atenta a otros tiempos, se nos habría escapado la historia de Carlinhos, un cartonero que se refugiaba en ese mismo lugar en la época de la favela, en el siglo XX. En la memoria infantil de una mujer que vivió allí con sus padres, este cartonero era Zé Comprido. Zé Comprido sea José muy alto, que andaba con un saco y su padre decía que si no se portaba bien, lo llamaría para que la llevase en su saco, porque la niña estaría haciendo mucho ruido. Por tanto, ¿cuántas narrativas puede albergar un mismo lugar? Incluso la relación entre relatos orales y materialidad que nos permite no solo ver este encuentro de narrativas, lecturas y experiencias sobre estos lugares, sino también la participación de diferentes sujetos y actores en la historia que se quedarían silenciados. Por tanto, pasamos para acá, pasamos para el tercero y último momento. Me gustaría hablar un poco del carácter público de la arqueología y de su relación con las cosas del pasado. Algunas estrategias parecen pertinentes para pensar políticas de gestión y valoración del patrimonio y de los lugares de memoria. Por ejemplo, la alianza con funcionarios que trabajan en zonas protegidas y se ocupan directamente de lo que nos interesa, la basura. La basura, que es el caso de los basureros, la basura, que es el caso de los basureros y los criterios para elegir los lugares patrimoniales y su valoración. Vamos a la, esto que quiero puntuar no dice respecto apenas a los basureros. Los basureros tienen una importancia fundamental en estas áreas, a mi entender, pero todos los trabajadores que están juntos, trabajando cotidianamente con estos patrimonios y lugares de memoria y de visitación pública. La basura es un objeto de trabajo común entre nosotros, los arqueólogos y arqueólogas, y los basureros encargados de la limpieza de los espacios públicos. No solo saben ellos dónde están las cosas viejas esparcidas por el suelo, sino que también son factores activos en la formación de los vestigios arqueológicos, variándolos todos los días para allá, para acá. Hacen parte del proceso de formación del sitio arqueológico. Por esas razones, los barenderos son aliados importantes para la arqueología, pero también en la gestión de estos bienes.
sobre todo en las zonas verdes, donde los muros de piedras son tomados a diario por el bosque. La necesidad de cuidados permanentes es una condición ineludible para la conservación de las ruinas. Los barrenderos, junto con los jardineros, si están formados, pueden ser agentes del patrimonio, ayudando a los investigadores de distintos campos con información sobre el local. La experiencia muestra que cuando llegamos a un lugar como ese, las personas que trabajan cotidianamente con los patrimonios acumulan informaciones de muchas personas. Entonces, cuando este trabajador está especialmente atento a estas cuestiones e interesado, cuando llega alguien de la arqueología, de la biología, de la botánica, geólogos, antropólogos, con todos aprende un poco. Y cuando nosotros llegamos, ellos son como piedras preciosas que nos informan sobre muchos aspectos del lugar. Y también pueden ser aliados en el mantenimiento de las ruinas, añadiendo valor a su especialidad como servidor público, por un lado, y contribuyendo a la conservación del patrimonio y las posibilidades de uso público, como el turismo en estos locales. En estos casos, como hemos visto, en que se apropian de estos vestigios del pasado, como las prácticas religiosas, son también los barredores que nos ayudan con la forma de tratar el descarte de las ofrendas. Por ejemplo, ya que son los responsables de la limpieza de las cosas. Cuando me deparé con nacimientos llenos de ofrendas y con mi necesidad de excavar esos lugares, me pregunté cómo trataría estos vestigios. La respuesta quien me la dio fue Alejandro Borges, un barrendero, en un artículo de un periódico de Brasil sobre la recogida de basura durante las celebraciones de Año Nuevo en 2013. El artículo informaba de la gran cantidad de ofrendas en esta época del año y de que los barrenderos se negaban a limpiarlas o a tocarlas porque tenían miedo. Solo uno, en cierta zona boscosa de la ciudad, se encargaba de esto, Alejandro Borges, que era también un pai de santo, que es decir, un líder religioso que sabe cómo lidar con esas cosas. Y fue ella, en este periódico, que me enseñó que las ofrendas tienen un tiempo para hacerse. Pasado ese tiempo, que normalmente unos 3 días, ellas se convierten en nada más que rastros. Está bien recogerlas con respeto. Así que mucho más importante es lo respeto con las cosas do que tocar o no tocarlas. Así como las historias, que muchas veces son muy interesantes, curiosas y nos hacen rir, pero son muy serias. Me hace lembrar de los monjes en cabeza en el holocausto, así como todas las historias de la esclavitud en Brasil, que de manera muy perversa, por un racismo estructural en nuestro país, que cuando hablamos de la violencia de la esclavitud o la experiencia de las personas esclavizadas, muy rápido, en un momento la persona puede decir, sí, cómo sufrieron, pero en un instante es muy fácil de la persona, entonces va tú, toma esa piedra, como que vira una brincadeira, ¿cómo se hace? Brincadeira, un juguete, una forma de hablar como si estuviese jugando, riendo. Cuando nosotros hablamos de la experiencia de judíos, holocausto, todo es silencio, dramáticamente, y debe ser así, pero ¿por qué cuando hablamos de la violencia de la esclavitud no tenemos lo mismo sentimiento? Lo punto aquí es que lo mismo creo que se pasa con estas instancias sensibles, espirituales, religiosas, como se quieran. Es muy fácil de transformarlas en un juguete, en una razón de ser reír, pero no sé si es el mejor camino para lidarnos con ellas. Sí,
Entonces, Alejandro Borges nos enseña sobre el tiempo de estas cosas contemporáneas que están tan presentes en los sitios arqueológicos, al menos en Brasil. Por último, hablemos de los criterios para definir el patrimonio valorado y protegido. ¿Quién? ¿Quién los elige para representar a quién o qué? Solo las directrices de las referencias nacionales deben guiar la definición de los bienes que deben ser protegidos. ¿Cuál es la relevancia del patrimonio local? Sea como referencia del patrimonio a escala micro de la propia localidad o como referencia de experiencias que encontramos análogas en muchas partes del planeta, pero con un ropaje cultural específico. Una experiencia con estudiantes universitarios de arqueología en la Universidad Estatal do Estado de Río de Janeiro, donde enseño, nos llevó a reflexionar sobre qué bienes patrimoniales son valorados por los poderes públicos en una ciudad como Río de Janeiro, que tiene visibilidad turística internacional, y qué bienes patrimoniales del barrio de nuestros estudiantes eran recordados, elegidos y valorados por ellos. Entonces aquí tenemos los bienes tombados pelo poder público, pelo Estado, en la ciudad de Río de Janeiro, el municipio. Como dice, acá está la salida de la bahía, la ciudad de Río de Janeiro, el municipio está acá, pero hasta aquella línea allí más o menos de verde. Se ve que todos los bienes, o la mayoría, gran mayoría, están en la zona central de la ciudad, arriba, y la zona sur, privilegiada, próximo a las playas. 2 puntos apenas están en la zona norte, que es el Maracaná, estadio de fútbol muy famoso, y un museo que se queda dentro de unidades de conservación ambiental federal muy larga y muy importante. Pero cuando los estudiantes hicieron sus elecciones, es muy interesante, tenemos 2 turmas, 2 grupos en 2 semestres que hacemos ese trabajo. Ellos se dividieron en grupos, pero los grupos no se definían por amigos, compañeros, pero por vecinos. No me interesa si te gusta o no te gusta, pero tendrás que trabajar con tu vecino. Entonces, los vecinos eligieron patrimonios de sus vecinanzas y defendieron los argumentos de por qué, além de proponer una actividad pública con ese patrimonio. Podemos ver que lo espacio del centro de la zona sur está completamente vacío. Nuestros alumnos, los amarillos, son municipios, otros municipios, pero municipios que viven directamente ligados a la dinámica socioeconómica de la ciudad de Río de Janeiro. Entonces, afuera, Niterói, todos otros son considerados municipios periféricos. Nuestros alumnos vienen de todas las regiones que nadie es representada por los poderes públicos. Aquí la otra turma, también con la espacialidad de estos patrimonios helechos. La mayoría, por tanto, de nuestros alumnos proceden de zonas de la ciudad brutalmente desatendidas por los poderes públicos. Sus elecciones nos hacen preguntarnos qué queremos valorar y en beneficio de quién. Por mencionar solo algunos, entre los bienes catalogados por el Estado, figuran iglesias, edificios públicos como el Teatro Municipal, la Biblioteca Nacional, museos, parques, jardines y elementos icónicos del paisaje o aquellos con características arquitectónicas muy especiales. Pero entre las opciones elegidas por los estudiantes se encontraban ruinas de pueblos, haciendas, fortalezas y puertos históricos, antiguas iglesias que son como hitos en el paisaje, así como otros elementos icónicos en los paisajes de sus barrios, como la propia estatua del Cristo Redentor, lugares contemporáneos de memoria y ocio, como un teatro local y un parque de atracciones para niños, así como cuarteles de policía que hablan de la historia de la militarización de las periferias y lugares vinculados a la represión y la tortura durante la dictadura militar.
La idea de esta charla, tal vez un poco confusa, fragmentada, pero es recorrer a situaciones de investigación que nos hagan pensar en la relación que la arqueología establece con dinámicas sociales vivas y contemporáneas, considerando la oralidad y la memoria, o, en definitiva, las personas vivas y sus relaciones con todo ese universo que nos dedicamos a estudiar. Apenas para dejar el registro, el Núcleo de Estudios de Cultura Material, tenemos para quien interesa conocer nuestros trabajos o acompañarlos en Instagram, en un site, es el Núcleo de Estudios en la Universidad de Estado de Río de Janeiro, y también en Instagram, en un site para el Instituto de Memoria y Acción Social, que es un territorio fuera de la universidad, pero juntos, donde tenemos un site con disponibilización de acervos online, está despacio siendo cargado con cursos y oficinas y líneas de acción social. Ahorita tenemos una línea de memoria, la idea era trabajar con los mapas de ancestralidad, y una línea que está más activa en este momento de basura, cómo la arqueología puede contribuir para la cuestión de la basura del contemporáneo. Muchas gracias por la paciencia, perdón por la confusión que sea. Muchas gracias. Bueno, preguntas. Tenemos espacio para preguntas. Y Nidia, sí, en el Facebook. Estará en la biblioteca del Banco de la... Preguntas, no sé si hay en el Facebook, ¿no? Bueno. ¿Y acá? ¿Tú? Claro que sí. Me la mandaste. Perdón. Ya. Esto es muy típico de la metodología de la microhistoria, que en general es una búsqueda por informaciones de esas personas en muchos documentos. Se va costurando, tejiendo la historia con fragmentos. Se llama el paradigma indiciario. Se construye la historia con pequeños indicios que se va tejiendo. En fin, sería una explicación muy larga, pero algo que me veo a mente es pensar, por ejemplo, el caso del claustro. Es muy interesante cuando pensamos en los estudios de casos penales, porque en esta perspectiva el claustro, além de ser un lugar de cárcere de la historia de la ciudad como cárcere, es también como cárcere un lugar que habla de la ciudad. Habla de sus personas, de sus vizinhanzas, de sus relaciones, a partir de personas que son vistas como desvíos. Personas que no las queremos, pero si entramos en sus historias, los crímenes o las vizinhanzas que están en torno de estas personas, lo cárcere entonces nos lleva para de vuelta adentro de la ciudad. Porque hablar de los desvíos es también hablar de los padrones, de las estructuras que los ponen afuera. Entonces eso me veo a mente de cómo este tipo de documentación puede hacer del claustro, el claustro como cárcere, un lugar para hablar de la propia ciudad. Algo que me veo. Gracias, Camila, muchísimas gracias. Gracias, mira. Bueno, desde luego, Camila abre esta tarde
y ojalá estamos ahí conectados, las personas que quieran también intervenir, bienvenidos.